es un gran atleta. Bueno, el otro día, ayer fui a jugar fútbol con unos de los chavos y los hermanos. Ya todavía no puedo caminar bien. Ellos son gran atletas, yo no lo soy tanto, ¿no? Y no me ubico muy bien en la cancha de fútbol, pero fue un muy gran tiempo. O podemos pensar para las hermanas cuando vayan a comprar, dicen que he encontrado una gran oferta de estos zapatos o vestidos, lo que sea. Es una palabra que usamos muy común, ¿no? Muy normal, pero construir una gran iglesia no es algo muy fácil. Y quiere decir que es algo especial que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Y quiero que les haga la pregunta, todos ustedes hoy, si todos en la iglesia fueran como yo, ¿cómo sería la iglesia? Si todos en la iglesia fueran como soy yo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Animado? ¿Llegaban todos temprano? ¿O ahí apenas a las 11? 11:05, 11:10. Ya todavía estamos esperando algunos, ¿no? ¿Cómo fueran los tiempos con Dios de todos los discípulos si todos fueran como tú? Entonces, para construir una iglesia tenemos que empezar con nosotros mismos. Y el primer punto es la gran comisión. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Es importante saber un poco de la historia o un trasfondo del libro de Hechos. Fue escrito por el apóstol Lucas. Y escribió el Evangelio de Lucas y después escribió el libro de los Hechos. Originalmente se llama el libro Los Hechos de los Apóstoles. Es increíble porque vamos a estudiarlos por los próximos 6 semanas. Como el libro de Hechos en el fondo se trata de los hechos del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo estaba construyendo su iglesia. Y Jesús apareció en el año, 0. Como tenemos el calendario, estamos en el año 2014 y lo hacemos según el nacimiento de Jesús. Entonces, aproximadamente estamos en el año 2014, años después que había nacido Jesús. Empezó su ministerio Jesús cuando tenía 30 años más o menos y por 3 años estaba trabajando, haciendo muchos milagros y prodigios y entrenando a sus 12 apóstoles. Entonces, murió y resucitó. Y después de su resurrección estaba hablando con los apóstoles y preparándoles para la venida del reino de Dios. Y vamos a empezar leyendo aquí en capítulo 1, versículo 1. Y dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí es la gran comisión para los apóstoles, como fue escrito por Lucas. Dice que ustedes han visto todos los milagros, todos los prodigios y todos los señales. Ahora es tiempo y les toca a ustedes no saber los tiempos y las fechas, sino ir a toda la tierra, ir a todas las naciones y ser testigos a todo lo que Jesús enseñó y hizo mientras que pisoteaba esta tierra. Dice que van a ser testigos. Y es increíble porque aquí sabemos que por 40 días después de su resurrección,
Jesús enseñaba a la gente, aparecía a la gente, preparándoles para ser muy amorosos, ¿cierto? No dice esto, hay que prestar atención. Dice que les prepararía para la venida del reino de Dios. El reino de Dios, amén. Ojalá estamos siguiendo aquí en las Escrituras, amén. Somos una iglesia y traemos la Biblia para que podamos leer junto con el que esté hablando, amén. Entonces, ¿para qué necesitamos estar preparados? Para la venida del reino. Entonces, ¿qué habló Jesús en estos 40 días después de su muerte y su resurrección? El reino. ¿Qué es el reino? Es la iglesia. Sí. Dice que lo que pertenece al rey, al Dios, es su gente, su Castilla, digamos, es su palacio, su nación. Y eso es lo que somos aquí, amén. Eso es lo que queremos ser. Y en el reino ahí hallamos todo. Hallamos el amor de Dios, amén. Hallamos el perdón, hallamos la gracia, hallamos la confraternidad y todo lo que uno requiere para ser cristiano se encuentra en el reino. Entonces es muy importante, en los principios básicos hablamos de un estudio, se llama el reino de Dios, y se trata de todas las profecías en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la venida del reino. Y cómo sabemos que hoy en día, si tú crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados, te bautices como discípulo, tú puedes entrar en el reino de Dios y vivir para Él para el resto de tu vida. Y es increíble. Y me da mucha confianza que puedo estar yo adentro de la muralla del reino de Dios. Y dio muchas pruebas convincentes. Deberías preguntarte hoy, esta mañana, ¿qué tipo de prueba estás dando? Si examinamos en tu vida, ¿qué vamos a encontrar? ¿Que Jesús está muerto o que está vivo? ¿Qué tipo de prueba está mostrando tu vida? Aquí dice que daba Jesús muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. No quedaba la duda, oh, esto es Jesús, está vivo. ¿Qué tal tu vida? Hay muchas pruebas convincentes de que todavía Jesús está vivo, o que Jesús está durmiendo, o que Jesús se está atrasando un poco, o que está desanimado Jesús. Déjame explicarles algo, Jesús no está desanimado. Y la Biblia nos llama a ser imitadores a Dios. Entonces no debemos ser desanimados. Y no tenemos que ser desanimados. Somos libres, amén. Amén. Entonces dice que Jesús está vivo. Amén. Cuando cantamos, ¿cómo cantas? ¿Qué tipo de prueba das? Que Jesús está muerto. Doy lo mejor, doy lo mejor. Oh, yo sé que no todos cantan tan hermosamente como Josías, pero eso no importa. Tú debes cantar con todo tu corazón. Amén. ¿Por qué? Jesús está vivo. No está muerto. Y por eso estamos. Aquí dice la gran comisión. Ir a todas las naciones. Dice que hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos en México. Y para mí es los confines de la tierra. Para ustedes es casa. Para mí estoy muy retirado, ¿no? Antes, Rachel y yo vivíamos en Chile. Eso de veras, si tú eres chileno o no, es los confines de la tierra. Estamos muy abajo. Muy lejos. Me demoraba 10 horas en un avión llegar desde Santiago hasta Dallas. ¿Y sabes qué? Tenemos discípulos ahí. Amén. Tenemos una iglesia de 120 discípulos en Santiago de Chile. Wow. En Sao Paulo tenemos 100 discípulos. Amén. Aquí en México somos apenas 20, pero estamos animados y muy pronto vamos a llegar a ser miles de discípulos aquí en México. Amén. Pero tú tienes que creer en el sueño. Aquí Jesús les da el sueño y ustedes van a recibir la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, y van a poder ser testigos. Y ¿sabes qué? Un testigo no puede mentir. Y si tú no estás compartiendo tu fe todos los días, estás mintiendo y negando que has visto algo y que tú has sentido, has creído y has visto Jesús resucitado de la muerte. Somos testigos y Dios
Después de nuestro bautismo, nos dejó aquí con vida. Tú no moriste después de tu bautismo, ¿no es cierto, Jesse? ¿Estás todavía aquí con nosotros? Porque Dios dejó a Jesse aquí en la tierra para que sea testiga, para testigar. Si no estamos testigando, no estamos haciendo lo que Dios nos dejó aquí hacer en esta tierra. La única razón, como cristiano y como discípulo, que tú no moriste después del bautismo es para que tú te quedaras aquí y predicaras la palabra de Dios. Es la única razón. No ganar dinero, no graduar, no agradar a tu familia, es predicar el evangelio con todo poder y autoridad. Amén. Si no lo estás haciendo, no estás siendo un cristiano. Cristianos, discípulos, siempre están hablando de lo que han visto y lo que han creído. Hay que creer en el sueño. Amén. Yo tengo un sueño. Mi sueño es tener un grupo universitario en México de 100 personas. Wow. Hay 300,000 estudiantes en UNAM. Yo sé que hay 100 estudiantes que quieren buscar a Dios con todo su corazón. Yo no lo dudo. Pero los obreros son pocos. Sí. La cosecha es muy abundante. Hay más que 100 personas en UNAM. Hay más que 20 personas en todo México que quieren ser discípulos. Pero necesitamos un plan. ¿Y sabes qué? Por todo nuestro movimiento tenemos un plan. Hay muchas iglesias que hablan de tener un impacto, de hacer algo grande para Dios. Pero si tú no tienes un plan, no vas a hacer nada. Y tenemos un plan, amén. Amén. Yo no soy muy inteligente, estoy animado que hay otros discípulos que hicieron este plan. Y el plan se llama la corona de espinas. Tenemos un plan para evangelizar todo el mundo. El plan es ir a una de las ciudades más importantes de todo el mundo y desde ahí ir y plantar iglesias en las naciones a su alrededor. Por ejemplo, iglesias de la corona de espinas son Santiago, Londres, Sao Paulo, la Ciudad de México. Amén. Amén. Estamos en el plan de corona de espinas. Somos una iglesia muy importante, somos una iglesia pilar y somos un modelo. Necesitamos cumplir con este plan, ¿amén? París, Sydney, Chennai, Moscú, Manila, Johannesburgo, Cairo y Hong Kong. Y estamos ya en Santiago, Londres, Sao Paulo, la Ciudad de México, París, Sydney, Chennai y vamos a estar este diciembre en Moscú. Vamos a estar en el próximo primavera en Manila y en 2006 en Johannesburgo y ya pronto también, ojalá en 2006 en Cairo y Hong Kong. Tenemos un plan y lo estamos viendo cumplido. Queremos cumplir con el plan y desde México obviamente la idea es ir a Centroamérica, a Sudamérica y cuando tenemos iglesias en estos países vamos a empezar a plantar iglesias aquí en la República. En Guadalajara, en Tijuana, en las otras ciudades que no puedo pronunciar. Va a ser increíble. Yo no voy a intentar. Ecatepec, no sé dónde queda. Allá, donde está Héctor. Ahí vamos a plantar una iglesia ya pronto, ¿no? Eso es el punto. Pero empezamos en el ministerio universitario y yo necesito que toda la iglesia apoye nuestro plan. No es que vamos a negligir el ministerio de los casados o los solteros, por eso tenemos las perlitas. Que son increíbles, son esenciales. Y sabes que las perlitas van a evangelizar las otras perlitas. Y si tú eres casado, tu deber es evangelizar los casados. Si tú eres soltero, tu deber es evangelizar los solteros. Pero Rachel y yo vamos a estar casi 100% enfocados en el ministerio universitario. Sin negligir todos nuestros hermanos y hermanas aquí. Estamos aquí para todos ustedes, pero necesitamos tener un ministerio que sea bien fructífero ahí en UNAM. Hasta Politécnico. Está bien, no se enojan ustedes. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que los casados y los solteros se pongan las pilas. Digan, entonces es mi responsabilidad. Yo tengo que, si tú eres líder de charla, tu charla tiene que ser fructífero. No es opcional. Si tú eres discípulo, tienes que ser fructífero. Vamos a Juan capítulo 15.
Juan capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aquí Jesús dice que ustedes tienen que ser fructíferos. No es opcional. Y eso no está hablando de bautismos. Está hablando acerca del fruto de hacer discípulos. Es diferente. Hay iglesias que bautizan. Eso no es nuestra meta. Nuestra meta es hacer discípulos. Si tú has hecho un discípulo, el bautismo no es algo obvio, algo, fácil, es animante, ¿no? No es, por favor que te bautices. No, eso no es el punto. Por favor que te hagas discípulo. Y cuando tú tienes la convicción de ser un discípulo, obviamente tienes que bautizarte para el perdón de los pecados. Amén. El punto es hacer discípulos. Todos tenemos que hacer discípulos. Amén. No es cuestión de suerte o de si solo el líder o necesitas un cierto talento. No. Se trata de trabajo y obediencia a las Escrituras. Y todos somos capaces de ser discípulos. Eso es increíble, ¿no? Que Dios te ha escogido a cambiar la vida de alguien con su palabra. Pero sabes que no es fácil hacer discípulos. Hasta después del bautismo, mantenerlos fieles es aún más difícil. Yo he estado con algunos de ustedes. Bueno, la palabra está haciendo su trabajo ahí. No es fácil, toma trabajo. Y sabes que mucha gente te va a rechazar. Ay, no quiero ser un discípulo. Ok, voy a orar para ti, pero ya tengo que seguir adelante a ver y encontrar a las personas que sí quieren obedecer a la Biblia. Mira lo que dice aquí en versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Eso parece algo, ¿no? Vayan y den fruto. Vayan y hagan discípulos. Sí, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Si tú no estás siendo fructífero en tu relación con Dios, hay algún problema. Si tú no has tenido una visita aquí en la iglesia ya en tiempo, hay algún problema. Yo puedo oír y escuchar. Hice mi mejor esfuerzo. Compartí mi fe con muchas personas y todos me dijeron, no, hice todos los llamados. Pero yo sé que todos ustedes son muy talentosos. Y si se trataría de dinero, todos tendrían un amigo, ¿no? Dijeron que si tú me acompañas, te van a dar $10,000. ¿Cuántos amigos van a estar aquí? Todos vamos a tener miles de personas aquí, porque todo el mundo está buscando algo de valor. Pero si no estás presentando el evangelio tal cual, así, no entiendes el valor de Dios y no entiendes lo que Dios te ha dado. Necesitamos ser fructíferos, amén. Una cosa, y parte de la gran comisión, son nuestras familias. Recibí una llamada anoche, y mis padres viven en Miami, en el estado de Florida, ahí en los Estados Unidos. Y mi hermano vive en avión como unas 3 horas de ahí. Él llamó a mis padres y les pidió si pudiera él regresar a la casa. Eso es muy animante porque quiere decir que tendrá la oportunidad de estudiar la Biblia y restaurar su relación con Dios. Estamos muy animados. Mis padres han misionado. Somos aquí, estamos en México. ¿Para qué? Para que podamos ver nuestras familias tener la misma oportunidad que tenemos nosotros. Estamos orando para mi hermano y por favor que oren para mi hermano, se llama Jonathan, amén. El punto número 2 es un gran mensaje. Vamos a regresar aquí a Hechos capítulo 2. Entonces se quedaron ahí y esperaron la promesa de Dios.
Y aquí en capítulo 2 vamos a ver qué pasó 50 días después que Jesús se había muerto y resucitado. Amén. Ya se ascendió y no está con los discípulos. Aquí en capítulo 2, en versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Dice que los discípulos estaban ahí esperando la promesa, y la promesa era el bautismo del Espíritu Santo. Y era una promesa, no un mandamiento, y era una promesa solamente para ellos. Y pasó 2 veces en el libro de Hechos, aquí en capítulo 2 y en capítulo 10. Nuestro bautismo es bautismo en agua para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Y vamos a platicar un poquito más de esto. Pero recibieron el poder y empezaron a hablar en otros idiomas. Y Pedro se puso de pie y empezó a predicar el Evangelio por primera vez. Mira lo que dice aquí en capítulo 2, versículo 22. Un gran mensaje. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte la mantuviera bajo su dominio. El mensaje aquí es que Jesús había muerto por nuestros pecados. Imagínate, tú recuerdas la primera, quizás no la primera vez, pero una vez quizás que tú hiciste algo mal, ¿no? Y sabías que no fue bien, ¿no? Y violaste quizás tu conciencia. ¿Y cómo sentiste? ¿A alguien le gusta sentir culpable aquí? Es un sentimiento muy feo, ¿no? Es como, y no puedes hacer las cosas que haces normalmente, ¿no? Si estás ahí preocupado, me van a atrapar, ya saben lo que hice, y bla, 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 es muy difícil, es fuerte. Aquí Jesús tomó todo el pecado de todo el mundo, de todo el tiempo y toda la historia. Tus pecados, mis pecados, los futuros pecados y los pasados pecados. Él tomó toda la culpa y toda la vergüenza en este momento, en el momento de la cruz. Imagínate cómo sintiera él en este momento. Y por primera vez estaba separado de su Padre. Entonces no fue tanto quizás el sufrimiento físico que soportó, sino la oscuridad que le había entrado en su corazón. Y en este momento murió para nuestros pecados. Estaba separado de su Dios. Sabemos cómo siente esto, ¿no? Sentir separado de Dios. Estoy muy animado de Perla y Héctor y muchos de los hermanos aquí, de Luis, de Rafael, que eran discípulos, se habían quizás caído de repente y se restauraron. Y estaban muy felices, ¿no? A restaurar su relación con Dios. No queremos estar en el mundo. Y quizás has olvidado cómo está en el mundo. ¿Cómo está la onda ahí? Ojalá no tendrás que regresar para poder recordar. Está muy feo en el mundo. Aquí en el reino es muy increíble. Pero no solo murió, sino resucitó físicamente de la muerte. Si tú vas a la tumba de Buda, estaba lleno de huesos. Si tú vas a la tumba de Muhammad, vas a encontrar sus huesos. Si tú vas a la tumba de Abraham, vas a encontrar sus huesos. Y si tú vas a la tumba de Confucio, vas a encontrar sus huesos. Pero cuando vamos a la tumba de Jesús, está vacía. Porque Jesús había resucitado de la muerte. Y eso es nuestro mensaje. Y dice que Pedro, ustedes lo crucificaron. Fue su responsabilidad. Eso es lo que enseñamos aquí en la iglesia. Todos somos responsables para la muerte de Jesús. Mira lo que dice aquí en versículo 36.
Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Para entender la buena noticia de la resurrección de Jesús, tienes que primero entender la mala noticia, que fue tu culpa. Cuando tú entiendes la mala noticia de tus pecados y cuando estás profundamente conmovido por el hecho que Jesús había muerto para ti, vas a poder disfrutar la buena noticia de su resurrección. Examinas tu corazón hoy y pregúntate, si todos en la iglesia fueran como yo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Estaría muy agradecida la iglesia por la resurrección de Jesús? Estoy muy animado en mi amistad con Luis Ortega. Parece que yo soy el único, ¿no? ¿Por qué? Porque él entiende la mala noticia de su vida. Él ha pecado como todos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es uno de los hermanos más alegres de la iglesia. Y su vida no es fácil. Él trabaja muy duro. No llega tarde, no se tranza, no se queja, trae su niña, está presente y da su mejor. Por eso cuando nos fuimos a Los Ángeles, Dios le había escogido estar encargado de la iglesia. Porque Él trabaja muy duro. Y eso respeto y aprecio. Y es alegre. Yo lo conozco. La vida no le hace fácil. Pero sabes que trabaja muy duro todos sus días. Yo lo conozco. Yo sé que ha fallado unas veces en su vida, tal cual como yo. Pero entiende la mala noticia de sus pecados y que Jesús tuvo que morir para él. Por eso entiende la buena noticia de la resurrección de Jesús. Piensa en tu historia, cuando tú te convertiste en discípulo. Qué increíble. El otro día le estaba contando a un cuate y me hizo llorar, pensar, porque no le había contado en tiempo a mi historia de conversión. Yo recuerdo ya llorando, entendiendo. ¿Tú recuerdas el momento cuando te hizo sentido toda esta cosa de la cruz y luz y oscuridad? ¿Qué quiere decir esto? Y oraba hasta que Dios te daba la respuesta. Así que, wow, yo quiero vivir como discípulo. Deberías recordar tu conversión. Estamos haciendo una campaña en el Ministerio Universitario y uno de los retos es compartir tu conversión con una persona por lo menos cada día. Ojalá lo hayan cumplido ayer, amén. Amén. Hoy lo van a cumplir. Ir y compartir tu historia es algo sobrenatural. ¿Cómo llegaste? Somos discípulos. Ustedes son increíbles, cada uno de ustedes. Y deberías sentir, Dios me ha escogido. Sí. No porque eres tan increíble, porque Él te quiere usar. Pero a veces tenemos miedo y no queremos compartir nuestras historias. No queremos compartir nuestra conversión. Pero es importante. El impacto que tuvo la iglesia en el primer siglo es increíble. Vamos a capítulo 1 aquí en Hechos. Vamos. Aquí en versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Alfeo es su nombre, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Aquí dice que los discípulos estaban con la familia de Jesús. La madre de Jesús y los hermanos de Jesús se habían convertido en discípulos. Mira lo que dice en versículo 15. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. En el final del ministerio de Jesús habían 120 discípulos. Imagínate. Eran miles que le alimentaban, ¿no?
Eran miles que vieron sus milagros y solo 120 de ellos le querían seguir. Solo 120 de ellos entendieron el mensaje. Vamos a ver qué tipo de impacto tuvo estos 120 personas que sí entendían el mensaje de la cruz. Mira lo que dice aquí en versículo 41 de capítulo 2. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. ¡Wow! 3,000 bautismos. Ahora son 3,120. Es increíble. Y cada número era un alma. Vamos a ver el impacto que tuvo esta primera iglesia. Mira lo que dice en capítulo 4, versículo 4. Aquí dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Capítulo 5, versículo 14. Dice, seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban el Señor. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, el aumentar el número de los discípulos, y aquellos días tiene que ser como estos días, amén. Y el número de discípulos tiene que aumentar. Capítulo 6, versículo 7. Dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 9, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor y iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. 14:21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra. Dice que hicieron muchísimos discípulos. 16, versículo 5. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Versículo 6 de capítulo 17. 17:6. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. En el primer siglo, los discípulos molestaron el mundo y cambiaron el mundo. Dice que las cosas que eran normales ya no eran normales. Se daba la vuelta. Y eso es lo que queremos hacer aquí en México. La cultura aquí en México es muy pecaminosa, tal cual como lo de los Estados Unidos. No somos mexicanos, somos discípulos. Y en esta iglesia necesitamos la cultura del reino de Dios, no la cultura mexicana. No la necesitamos aquí. Sí, digo, somos mexicanos, está bien. Pero somos discípulos que, por acaso seremos mexicanos, ¿no? No al revés, que somos mexicanos que por acaso somos discípulos. Yo soy discípulo y después gringo. Había una hermana que me decía, la cultura aquí en México es muy de la familia, Ok, ¿y qué tal la cultura de Jesús? Jesús todo lo que hizo fuera en contra de la cultura judía. Por eso lo mataron. Sí. En mi cultura no es de estar aquí en México. Si están siguiendo mi cultura, estuviera ahí. Estamos aquí para seguir la cultura de Dios. Sí. Y cambiar nuestros corazones. Cambiar nuestras actitudes. Y no vivir y no semejarnos al mundo, sino averiguar cómo podemos imitar a Jesús y estos primeros discípulos. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 1. Entonces el libro de Hechos fue escrito más o menos en el año 33 DC, aproximadamente, ¿no? Y aquí en Colosenses capítulo 1, en versículo 6,
El libro de Colosenses fue escrito por Pablo en el año 62 DC, ¿ok? 30 años después que empezó este movimiento. Aquí dice en versículo 6, que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Wow. Dice que por todo el mundo este evangelio está dando fruto. El evangelio del reino de Dios. Wow. El evangelio de este Jesús resucitado. El evangelio de esta tumba vacía. Entender la mala noticia para poder realmente entender y comprender plenamente la buena noticia. Mira lo que dice en versículo 23 de Colosenses 1. Muy poderoso aquí. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. En otra versión dice que ha sido proclamado a cada criatura debajo del cielo. Obviamente sabemos que no todos van a ser discípulos. Sí. Nuestra meta y nuestra obligación por las Escrituras es ir a toda la creación para que sepa Amén. quién es este Jesús y quién es y quién somos. Deberían saber. México tiene que saber de nosotros. Sí. ¿Qué tal? ¿Van a saber de José Luis Cruz Domínguez? ¿Van a saber de Jenny? No me está llegando el apellido alemán. ¿Van a saber o no? ¿O tú vas a desaparecer nada más en las demás miles de iglesias que hay en México? Ah, es otra iglesia. ¿Van a saber o no? ¿Qué hay que hacer? Proclamar. Entonces, en 30 años, más o menos una generación, esta iglesia vio todo el mundo evangelizado. Es la única iglesia en toda la historia que ha visto el mundo evangelizado en su generación. Nuestra meta y nuestro sueño y nuestro mandamiento es evangelizar todo el mundo en esta generación. Y hay muchas gentes que van a decir, no, en esta generación, no tiene que hacer esto. No te engañes y no dejas que te mienten. En esta generación somos obligados a llevar la palabra a todas las naciones. Amén. La única manera que esto va a pasar es cuando somos un movimiento y nada más un grupo de iglesias autónomas. Somos una familia. Hay una cosa que está circulando a Facebook, se llama el desafío de cubete de hielo, algo así. Así se dice, ¿no? El cubete de hielo. Y si alguien te desafía en tu Facebook y te dicen, oye, tú tienes que hacer el desafío del cubete de hielo, tienes que llenar un cubete de agua y de hielo y derramarlo encima de tu cabeza. Eso es el punto, ¿no? Y después tienes que desafiar a algunas personas más. Ya me desafiaron 2 veces, entonces no tuve un cubete sino un basurero y lo llené con agua muy fría y Jesús me lo echó. ¡Pah! Pero, ¿qué dije? Oh. Son gemelos ellos. Y es increíble porque casi todos los discípulos en nuestro movimiento lo están haciendo y me hizo sentir, wow, estoy en una familia. Tengo una familia internacional. Si yo voy a África me van a recibir. Sí. Ay, hermano. No van a decir hermano, van a decir otra cosa, ¿no? Quizás no los voy a entender. Brother, no sé qué van a decir. Si voy a París, ¿cómo decir hermano en francés, Jesse? No recuerda. Carnal, no. Si voy a los Estados Unidos, bro. Si voy a Sao Paulo, no sé. Hermano, es increíble. Sí. Tengo una familia y ustedes también. Métete a Facebook a checar qué están haciendo los hermanos ahí en Londres. Mándales un mensaje, no tengas miedo. Son tus hermanos, todos somos iguales. El hecho de que estamos en Latinoamérica no nos hace secundario.
Ministerio Latino. No, somos el ministerio del reino de Dios. Y es verdad. A veces el ministerio latino es como, número 2, no somos número 2. Jesús es número 1, todos somos número 2, amén. Inglés, español, portugués, lo que sea. Métete a Facebook, busque a los hermanos. Hazte una cita en la conferencia en febrero. Yo conozco a hermanos que encontraron a sus esposas en Facebook. Antes de irnos a Chile, desde Washington, D.C., un hermano se llama José Otero, es uno de mis mejores amigos, estaba metido en Facebook y muy feliz que iba a Chile. Y decía, las hermanas en Chile parecen como están teniendo un buen tiempo. Es que, ¿qué te pasa? Es que, pero mira esta, ella es espiritualmente muy bonita, ¿no? Eso es lo que decía. Entonces llegó a Chile y pasó un año y había un interés, pero ya no iba. Pero después Dios dijo que sí y los quiso juntos. Y ahora están casados y están esperando su primer hijo. Hay esperanza, hermanos y hermanas, amén. Sí, las redes sociales pueden ser utilizados por cosas buenas, ¿no? Deberíamos aprovechar del internet y usarlo para avanzar en el reino de Dios, amén. El punto número 3 es una gran audacia. Mira lo que dice en capítulo 3 de Hechos. Una gran audacia. Capítulo 3. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento. Nunca había caminado este cuate. Al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna, y a los que entraban en el templo. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro. Se decepcionó ahí, ¿no? Declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, le reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Aquí Pedro y Juan estaban juntos. Es importante, si tú quieres ser un discípulo con éxito, tienes que andar con otros discípulos. Así que Pedro con Juan se fijaron en este cuate y dice que levántate y anda. Nunca había caminado ni una vez en su vida. Está ahí, al suelo, ¿no? Y Pedro le había extendido la mano y se le entró una fuerza. Se le cobraba más fuerza y después pudo caminar. Imagínate caminar por primera vez. Eso es lo que hacemos espiritualmente, ¿no es cierto? Sí. Si tú recibes el mensaje. Y después se aferraba de Pedro y Juan. Ya no los quería soltar. Dice que ellos me sanaron. Es increíble. Dice que no solo caminaba, sino saltaba. No lo puedo creer. Mira mis piernas. Así deberíamos ser nosotros. Si entendemos la buena noticia. No, qué bueno, puedo caminar. Quizás debo caminar a la iglesia. No, deberíamos estar saltando hacia la iglesia. Temprano, chicos. Fue con Pedro y Juan a adorar al templo porque fue agradecido. ¿Dónde está tu agradecimiento? ¿Dónde está tu corazón?
¿Por qué no estás saltando de alegría? Quizás porque no entiendes la mala noticia de que Jesús murió para tus pecados. Y fueron al pórtico de Salomón. Y Pedro empezó a predicar. Mira lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Entonces tenemos que entender algo. Israel era una teocracia. Quiere decir que estos eran los líderes religiosos, los gobernantes, los líderes del gobierno, y eran los más inteligentes de todo Israel. Y aquí está Pedro y Juan, y les querían intimidar. Y dice, ¿cómo lo hicieron esto? ¿Quién te dieron la autoridad? Vamos a ver qué dijo Pedro aquí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al del nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Dice Pedro y Juan, eran gente sin preparación, sin estudios, no fueron a la UNAM, eran pescadores, vendían tacos, no sé qué hacían. Dice, pero estaban con Jesús. Y los gobernantes se dieron cuenta que esta gente era poderosa. Ya no lo podían parar. Dice que, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabes lo que entendieron ahí? Decían, lo vamos a ordenar que no hablan más en el nombre de Jesús. Fueron muy inteligentes. La única manera de parar el avance del reino de Dios es cuando los cristianos dejan de hablar. Eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos un sistema de valores, tenemos un estándar de valores, tenemos una manera de vivir, ¿no? Somos una nación de gente, una civilización, pero muchas veces no hablamos porque hemos caído en la trampa de Satanás. Satanás no quiere que estemos hablando. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente buscando la misma cosa que tú has encontrado. Entonces el mundo no quiere que estemos hablando. Pero como discípulos necesitamos gritar y nunca dejar de hablar. Mira lo que dice en versículo 21. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el nombre de que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Amén. Entonces, con más de 40 años hay esperanza. Amén. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y los relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos?
Los reyes de la tierra se rebelen y los gobernantes se confabulen contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, y a quien ungiste para hacer lo que de antemano de tu poder, tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Así necesitamos compartir la fe, invitar gente a la iglesia sin temor. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. ¿Cómo vamos a superar el miedo? Por orar. Y podamos tener una gran audacia, amén. El punto número 4 es un gran sacrificio. Mira lo que dice aquí en versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en toda la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Si vamos a tener una gran iglesia, necesitamos tener un gran sacrificio. Nunca vamos a tener una iglesia que agrade a Dios si no estamos sacrificando económicamente, financieramente, de nuestro tiempo, de todo. Es un sacrificio. Ser un cristiano no es fácil. Anoche estaba yo caminando a solas en la lluvia y yo sentí como estoy aquí sacrificando, ¿no? El metro se para cada rato, ya no va el Puma Bus, lo que el 7 que me lleva a mi casa, entonces estoy caminando y está todo mojado. Es un sacrificio muy pequeño, no es algo muy grande en comparación a lo que hizo Jesús. Necesitamos sacrificar y sí, vamos a tener una ofrenda especial ya muy pronto. Necesitamos aprender a sacrificar. Estaba escuchando una clase de Kip y hablaba del Boston en los años 80, ¿no? Y decía, el meta era dar una ofrenda de $1 millón. Y era increíble, imagínate, ¿no? Una iglesia que va a tener $1 millón puramente para las misiones. Entonces la gente empezó a vender cosas. Una muchacha vendió su caballo, que fue para ella su corazón. Lo tenía desde niña y eso era su vida, ¿no? Entonces lo voy a vender para la ofrenda especial. Elena, la esposa de Kip, vendió su anillo de casamiento. Su diamante, que era real, lo vendió. Y hasta el día de hoy tiene algo falso ahí. Kip dijo que vendió unas monedas que tenía, no sé qué eran, unas monedas muy preciosas y cosas así. Hasta una pareja vendió su casa. Y cuando llegó el día a colectar el dinero, colectaron muchísimo más de $1 millón. Y sabes que por eso tenemos una iglesia hoy en México. Y había muchas iglesias por el sacrificio que pusieron estos discípulos en los años 70 y 80. Ahora nos toca a nosotros seguir sacrificando y sacrificando en una manera increíble. ¿Por qué sacrificaron ahí en el primer siglo? Porque tenían agradecimiento. Estaban agradecidos por lo que hizo Jesús. ¿Qué no estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuáles son las cosas que no quieres sacrificar para Dios? Yo te desafío que eso es tu Dios. Lo que tú no quieres soltar. Puede ser tu familia. Puede ser una novia, novio. Puede ser un trabajo. Puede ser dinero. Puede ser cualquier cosa. Estamos aquí en la tierra solamente para servir a Dios. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a sacrificar? Y eso es el estándar. Entonces, si queremos tener y construir una gran iglesia, necesitamos la gran comisión, un gran mensaje, una gran audacia
y un gran sacrificio. Amén. Muchas gracias. Amén.